ese conjunto montañoso importante que hay en el norte de la actual Andalucía. Él recorre todo esto y ve que en la Oróspeda es una auténtica esponja, es un terreno kárstico de donde salen el Segura, de donde nace el actual Guadalquivir, de donde nacen muchísimos ríos, el Mundo, etcétera, etcétera. Él decide que eso porque lo ha medido y ve que es el más largo. Y entonces además llevaba un caudal enorme porque todavía no estaban esos regadíos que después le han drenado el agua y hace que llegue con poca agua. Porque yo me preguntaba al extranjero, ¿es que los ríos españoles no tienen agua? Digo, afortunadamente no tienen agua, porque si no estaríamos muertos de hambre. El agua se saca con acequias que sirven para regar y se deja el cauce ecológico mínimo para que el río siga arrastrando, porque el agua interesa para regar y para producir comida y alimentos y toda clase de productos. Bien, pues este señor va describiendo, bajando desde Epla, que él decía Ebla, hasta lo que ya era clarísimamente Guadalquivir, pasa por debajo de Galera y lo dice, debajo de Gadeira. Luego dice que le entra por la derecha más tarde el río de Hornos. El río de Hornos es el río que luego se llamó Guadalquivir, como rama principal. Y después ya va describiendo el resto del río, ya sin problema, porque hay un Guadalquivir conocido, que era el Guadalquivir de Sanlúcar, Sevilla, Córdoba, etcétera, hacia arriba. Él no tenía, ni los romanos ni nadie, criterios científicos. Eran criterios, pues lo que a él le parecía, como los españoles cuando iban descubriendo en América o en Asia o en África sitios nuevos, ponían nombres españoles, o los portugueses, Cabo de Buena Esperanza, eso no lo decían los indígenas, era un nombre portugués. Entonces, no había un criterio científico, hasta que ya en el siglo XX es cuando ya se crea un criterio para distinguir cuál es el origen principal de un río, es decir, cuál es su cuenca principal. Es a partir de la confluencia de dos ríos, ahí se mide la altura sobre el nivel del mar. Luego se sube en cada una de las dos ramas, por ejemplo, 50 kilómetros, se vuelve a medir la altura. 100 kilómetros más allá de cauce, se vuelve a medir la altura. El que va subiendo más es el afluente y el que va más bajo es el más antiguo. Entonces, aplicando ese criterio, resulta que es el que ha dado lugar a que el Missouri sea el verdadero Mississippi y el que da lugar a que científicamente, hidrográficamente, lo más lejano de Sanlúcar y lo que en teoría produce más agua es la inmensa cuenca del Guadiana Menor, que como todo el mundo sabe, y lo saben también en Cazorla, es una captura que hace el antiquísimo Guadalquivir y lo incorpora. Entonces surgen pues todas las cuencas del Fardes, del Guadiana Menor, de todos los ríos de lo que es el altiplano granadino. A partir de ese momento hay luego ya sucesos históricos. Los árabes describen el Guadiana Menor como Guadalquivir. Y ya digo, le llaman que parte de Ebla, que es la Epla anterior. En la Edad Media, cuando a partir de Fernando el Santo ya se gana, antes su abuelo había ganado la batalla de la Nava de Tolosa y había alejado para siempre el peligro de los almohades, ya vamos a conquistar el sur, que se componía del valle del Guadalquivir, que se llamaba las Andalucías, porque eran los reinos del Santo Reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Sevilla y el reino de Niebla, que es lo que ahora mismo es la provincia de Huelva y el Coto de Doñana. Eso. Entonces, esos reinos los va sometiendo. Y él se adueña de las Andalucías, que era eso. Y queda aparte el reino de Granada, que no era Andalucía. Y ese reino de Granada pues está al mando de un jefe, que es Muhammad I, que se ha sublevado en Arjona contra los almohades y que es un señor de origen árabe, pero netamente español. Y dice que está harto de esos invasores africanos.